Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son palabras del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 4, el verso 4. El Señor habla a nuestro corazón en este día. Dispón tu corazón para entrar en la presencia de Dios. Abre tu corazón a Él para que sus palabras interrumpan lo más profundo de tu ser y te hablen. ¿Sabías tú que no solamente del pan natural vivimos? Que hay un pan espiritual que es Cristo, que es más necesario que aún el natural con el cual subsisten nuestros cuerpos. El Espíritu Santo quiere que hablemos hoy sobre un tema muy importante que ha golpeado el mundo entero a nuestros jóvenes, y es sobre la anorexia. Y pasando de ser un tema solamente natural, es algo espiritual. La iglesia de Cristo hoy sufre de ese mal, de la anorexia espiritual. La anorexia es un trastorno psicológico de la alimentación, del rechazo hacia la alimentación, hacia lo que nutre, porque se crea una supuesta necesidad hacia lo que aparentemente fuese a cuidar el cuerpo. Es un engaño más del enemigo, un arma sutil del enemigo contra el pueblo de Dios. Fuera de ser ese trastorno psicológico, como lo llaman los médicos, es algo totalmente espiritual. Es un rechazo total a la alimentación, a la nutrición, a lo que va a traer un bienestar al cuerpo, haciendo creer que el que lo padece se está cuidando de subir de peso, tal vez de engordarse. En pocas palabras, es la falta normal de las ganas de ingerir alimento. Pero esto no solamente es algo que a muchas familias ha tocado. Es algo más allá que afecta a quien lo padece de manera muy íntima, muy profunda. Es un vacío en su corazón que se autorrechaza, rechaza su físico, rechaza su cuerpo, y aún mirándose en un espejo va a ver una manera distinta, una manera confusa de lo que realmente es. Por eso conlleva que la persona que se ve afectada pueda aún mantener sus energías y sus actividades diarias a niveles casi normales, pero lentamente se va secando, se va desnutriendo. Y implica también en que es algo que se esconde, porque todo pecado se esconde. El pecado se oculta. Satanás es experto en ocultar el pecado y en tratar de al máximo hacer daño de manera oculta para que no haya un reverso en las vidas que se han dejado llevar por el pecado, sea esto, sea cualquier otro pecado. Siempre intentará hacerlo de una manera oculta. Entonces vemos cómo viene esa autodestrucción, pero también es algo que el Señor nos muestra que está padeciendo la iglesia. Asimismo, en la vida espiritual hay muchas personas cristianas anoréxicas, personas que se rehúsan a alimentarse espiritualmente, aun cuando
vean que necesitan, personas que sin darse cuenta han perdido su apetito por la palabra de Dios, y esto ha conllevado a que poco a poco pierdan esa nutrición espiritual y lleguen a la debilidad y sean presa fácil del engaño, de la mentira. Y lo que es más preocupante es que la iglesia misma está siendo afectada. Los líderes, los pastores, las personas que están puestas para cuidar la grey, para alimentar la grey, son aquellas que están aún viéndose atacadas por esto. Y el enemigo ha venido encima con todas sus armas para intentar hacer lo imposible para destruir. Lastimosamente, muchas personas, luego de unos cuantos años de caminar en el Señor, se han dejado desgastar y han perdido ese primer amor, ese anhelo que tuvieron los primeros meses de convertidos, esa pasión por Dios, esa entrega por Dios, donde atravesaran, si fuese posible, el mundo entero para poder llegar al lugar de congregarse, no a donde fuesen a ir, a buscar de Dios. Si fuese una vigilia, no importaba lo que tuviesen que hacer, llegaban al lugar donde fuese. Atravesaban lugares completos, si fuese un ayuno, si fuese que tuviesen que enfrentar muchas cosas, lo hacían. Simplemente porque por el amor a Dios, ellos buscaban la manera de llegar. Y este mensaje termina siendo la realidad de muchas iglesias que hoy son conscientes, pero también al mismo tiempo parecen como inconscientes, pero son conscientes de la necesidad de Dios, porque no hay vidas transformadas, no hay vidas libres, no hay familias restauradas. Son conscientes de eso, pero actúan con inconsciencia. No se enfocan en lo que es verdaderamente la palabra de Dios con pureza, sino que se han enfocado en el decrecimiento, entonces descuidan la palabra de Dios. ¿Y qué hace este decrecimiento o qué hace las formas humanas para atraer gente? Sacrifica lo verdadero, lo que el Señor ha verdaderamente traído a la iglesia. Entonces se vuelve un entretenimiento, dando mensajes que no ofendan para nada, que no les vaya a tocar de pronto la raíz del problema, o que no vaya a tocar lo que es la santidad ni el pecado, para que las personas no suelten su pecado o no se sientan aludidas mejor y se vayan de la iglesia. Entonces toman temas motivacionales que son más prácticos, que son temas donde levantan la emoción, donde levantan la emotividad, y van directamente a las emociones, más no a traer una sanidad al corazón, volviéndose la reunión un culto entretenido, de manera que se vea atractivo para los visitantes, tanto el lugar, la forma, la alabanza, todo sea atractivo y corto. Reuniones cortas, con mensajes cortos, comprimidos, mensajes comprimidos, que dan paso al humanismo, a lo que el hombre quiera hacer en su voluntad. Pero esto ha traído un duro efecto, o sea, algo muy fuerte, algo muy delicado. Y es que no hay una nutrición, no hay una solidez de lo que verdaderamente Dios quiere traer a su pueblo. Estaba mirando una entrevista y veía cómo hablaban de la terrible persecución
de la violencia de los cristianos en muchos países. Y me parecía algo tan tremendo como estos países que están siendo perseguidos mantienen los cristianos una fe genuina, una fe sólida, crecen de una manera y se reúnen de una manera impresionante. No les importa ni su propia vida. Y miramos el lado opuesto de los países que no tienen persecución natural, que viven una vida cómoda, de pronto sumergidos en el materialismo, corriendo de aquí para allá, trabajando, buscando lo suyo, y han creado una apatía y un conformismo que lleva a la falta verdadera de una espiritualidad firme en Dios. Y se refería en esta entrevista a Estados Unidos, que en Estados Unidos al principio fue un país con una fe muy genuina y sólida, pero a raíz de toda la cantidad de pronto de comodidad y de todas las cosas, del materialismo, del trabajo, de pasar horas en el trabajo, ha sido muy, muy difícil encontrar una iglesia con palabra pura, palabra limpia, palabra verdaderamente que nutra, que venga de Dios. De pronto hay congresos, seminarios, pero no se ve el verdadero semillero de lo que es un pueblo de la fe, como se está viendo que se está levantando en otros lugares, pero que están siendo perseguidos. Hay una persecución violenta contra los cristianos en el Oriente. Entonces nosotros vemos se contrarrestan los dos polos, cómo hay una apatía por la palabra de Dios verdadera y solamente se lleva al conformismo espiritual, creando esa anorexia espiritual. Y miraba la entrevista y se veía como la mayoría de anorexia, ahora hablando naturalmente, se vive en Estados Unidos, en los países desarrollados. Y yo decía, Dios, no es casualidad. Señor, son cosas demasiado fuertes que se está viviendo la iglesia, y la iglesia duerme, y la iglesia mantiene su posición de comodidad. No quiere salir de allí. Entonces por eso el Señor se suscita de muchas cosas para sacarnos de toda esa apatía, de toda ese enfriamiento espiritual, y empieza a suscitar en este tiempo moveres. Toma instrumentos para empezar a llamar a su iglesia al despertar continuo, a salir de esa pérdida de apetito espiritual. Porque esa inapetencia, esa apatía tiene que salir de nuestras vidas, tiene que irse de nosotros. Debemos ser un pueblo consciente, un pueblo que se aleja de todo lo que lo enfría, de todo lo que lo lleva a contemplarse a sí mismo, de toda distorsión de la realidad espiritual en la cual vivimos. No podemos seguir al margen de lo que realmente Dios quiere transmitirnos. Miramos países como Venezuela, como Dios en esas circunstancias está levantando un pueblo que allí está clamando, un pueblo que Dios está sometiendo. Nosotros debemos ser parte de ese despertar. Tú, tu casa, nosotros como iglesia debemos ser parte de ese pueblo que se despierta, de ese pueblo que sale del sistema religioso, del letardo distorsionado, que se autocontempla,
que se autoengaña, porque así es. El Señor habla en Apocalipsis 3, el versículo 17, de la iglesia Laodicea y muestra una iglesia que se cree rica, una iglesia que se cree que ve, que tiene visión, pero el Señor le dice: tú crees que eres rica, pero no sabes que tú eres desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Hay que salir de todo lo que asemeja que estoy bien, que no me falta nada, que todo está bien. No. Debemos sentir por la iglesia necesitada, por la iglesia que está carente de alimento, por los lugares que se predica de Dios, pero Dios no está allí. Solo lo que hay es mercadería, lo que hay es rejuego, lo que hay es entretenimiento. Dios está llamando a un pueblo a vivir, a descubrir lo que es la verdadera necesidad, a vestirse de Él, a apropiarse de su carácter, de su amor, de su vida. Porque el Señor siempre enfatizaba en que bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quién verá a Dios? Los pobres de espíritu. Y esa pobreza no significa ruina, no. Esa pobreza significa los necesitados de espíritu, los que necesitan, los quebrantados de corazón. Por eso también hablaba el salmista y decía: Dios está cercano al quebrantado de corazón, al contrito de espíritu, no al orgulloso, no al altivo, no al soberbio. Debemos volver al hambre de Dios, a la necesidad de Dios, a esa vida espiritual sana, que toda enfermedad se vaya de nosotros. Volver a ese amor primero, a esa necesidad ineludible que me empuja a querer más de Dios, a tener una comunión íntima más con Él, a correr a su presencia, a correr, a congregarme, a buscar de su presencia, a escuchar más de Él, a escuchar, a indagar su palabra, a devorar su palabra, que es el pan para mi vida, que es la lumbrera para mi camino. El hambre de Dios es la señal inequívoca de que eres un hombre y una mujer que estás despierto, que estás consciente del tiempo y que estás necesitado. También decía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clamo por ti. Hay que clamar al Señor para ser suplido, para que la iglesia de este tiempo salga de toda anorexia, de toda enfermedad, de todo desgano, de todo lo raquítico, de todo lo desnutrido, y que Dios levante hombres de altar, hombres y mujeres de intimidad, que no les importe tanto el crecimiento de un lugar en cuanto gente, sino que la gente que esté ahí sea la que crezca, sea la que se fortalezca. El anoréxico espiritual siempre estará raquítico, no tiene crecimiento personal, no da frutos en el espíritu porque no puede darlos, está cegado, no puede dar esos frutos espirituales que se necesita que den, porque está impedido. Y aunque crea que tiene una estatura espiritual, porque él se mira a un espejo y cree que está gordo espiritualmente y nutrido, no lo está. No lo está. No puede verse interiormente. No hay crecimiento espiritual, no da los frutos que tiene que dar. Hay esterilidad. Aún en sus sentidos no puede ejercitar los dones de la manera correcta que Dios quiere que Él actúe. Se produce aún un rechazo por todo lo que es responsabilidad en Dios.
por todo lo que es buscar de Dios y ser responsable y ser una persona que está allí presente. Pierde la motivación con facilidad, la motivación en Dios, la pasión en Dios. Su mentalidad es ser servido en lugar de servir, incapacitado completamente para hacer frente aún a las pruebas y las luchas. Quiere que los demás oren por él, oren por sus necesidades, pero no meterse al altar a orar, porque es un anoréxico espiritual, porque tal vez estuvo mucho tiempo en una iglesia anoréxica dañada y no sabe qué es ser de altar. ¿Qué es la relación del cuerpo? Como lo muestra en la palabra de Dios, la relación de cuerpo, la dependencia del Espíritu Santo de Dios para poder funcionar como cuerpo, como órgano sano. Eso produce la anorexia espiritual, iglesias carnales, conflictivas, mundanas, carnales, que no dan una respuesta verdadera en cuanto a una necesidad verdadera en Dios. Y Dios quiere sacarnos de allí a todo aquel que escucha. Todo aquel que escucha. Debes de necesitar de Dios, de buscarle. Debes de estar en la presencia de Dios y recibir ese pan de Dios. Esa nutrición verdadera, eso que te va a llevar a crecer espiritualmente y que tu casa verdaderamente reciba la restauración de Dios. Y así como un pueblo que está siendo perseguido y asediado por espíritus y por muchas cosas en el oriente, así hoy se levanta el occidente a clamar también por esa iglesia perseguida, esa iglesia que está batallando en la fe, que muchas veces ve morir aún su familia, aún personas allegadas, aún desde su propia iglesia ser quemada, ser apedreados, ser sacados, pero siguen persistiendo y siguen avanzando y se reúnen y no dejan de reunirse. Te invito para que cada día más te llenes de la presencia de Dios, le busques de mañana, de tarde, de noche, estés pendiente, ve a la iglesia, congrégate, reúnete con tus hermanos, llénate de la palabra de Dios, refúgiate en el Señor y verás muchas cosas cambiar. Y verás muchas cosas ser puestas en el lugar y en el orden correcto, porque tú estás funcionando de la manera correcta en el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y te llene de su presencia y de cada vez más necesidad de Él y de su Santo Espíritu. Amén y amén.